es un trabajo enorme y bueno, caso a caso y se van descartando. A nivel de cómo estaba el vector cuando pasó, vemos que está en lo que es un pico de densidad. Acá, semana que viene que así. Bueno, San José, y acá ya estamos en abril, significa que ya estamos en tiempos de COVID, digamos. En DC, pero después del COVID. 2 casos sin antecedentes de viaje, también con bastante vector en las casas, y también lo que es cerca del centro. Ya el centro, digamos, la plaza está acá, pero esto está un poco más alejado. Pero aún así es una área bastante urbana. Esto es lo que es el área de trabajo de la persona. Como decían, los hábitos diurnos de la SGT nos generan un gran problema a la hora de ir a ver a dónde se infectó la gente. Si fuera de noche, podemos ir a la casa y decir, ok, estuviste durmiendo en tu casa, estuviste cenando con tu familia, pero los mosquitos diurnos nos dan ese problema. La persona de día va a estudiar, va a trabajar, también está en la casa, entonces hay que ir analizando los distintos lugares. Eso es un problema bastante grande cuando vemos un vector diurno, ¿no? Y bueno, se detectaron 2 casos sospechosos de búsqueda de acción activa y esto fue también la semana 14, un poco después del pico grande de densidad. Y ahí quedó. No se encontraron más casos, hubo más sospechas y murió ahí. Ya era bastante tarde en el año, pero aún así, fíjense que el vector sigue teniendo buena actividad durante varias semanas más. Y acá lo que decíamos de la ocurrencia COVID-dengue, no fue nada fácil trabajar en este brote por el tema del COVID. Lo que hicimos, lo que vimos fue, este mapa está superpuesta, la densidad del vector, en rojo están los puntos, los casos que fueron estudiados por COVID y descartados. Entonces quisimos ver si había ahí alguna relación, y bueno, vemos que, esto es hipótesis, ¿no? Pero bueno, estábamos trabajando así porque trabajar en la calle era muy difícil. Teníamos las direcciones de los descartados por COVID, gente con fiebre, entonces vimos cuántos de ellos tenían, por ejemplo, fiebre y mialgias, una definición bien general, y los mapeamos. Y bueno, unos cuantos estaban cerca, la mayoría de hecho estaban cerca de zonas de alta densidad de vectores. Lamentablemente, para confirmar esta hipótesis había que ir a buscar a la persona, sacarle sangre, y cuando la gente se mejora ya es muy difícil encontrarla para sacarle sangre, ya no le interesa eso. Por eso el tema de la muestra es importantísimo, pero es muy difícil a nivel de terreno. Señora, queremos saber esto. No, ya está bien, hace una semana, hace 2 semanas que está bien. O sea, pensemos si nosotros lo haríamos. Y bueno, fue un poco así, pero está, quedó como hipótesis. En tiempo de COVID, manejar estas 2 enfermedades juntas, que es bastante complejo. Bueno, acá capaz que el más jugoso de todos, que es el que tuvimos hace poco en Paysandú, de chikungunya. Se confirmó en el laboratorio una persona positiva a chikungunya, se definió el área de trabajar. Fíjense acá también, se repite un poco lo que es la zona céntrica, no tan céntrica, pero es una zona altamente urbanizada. Y empezamos a trabajar, empezamos a recorrer casa por casa. Y acá fue la primera señal de que esto no era como lo que habíamos enfrentado antes. Perdón, 20 de abril fue la persona, digamos, el caso índice, y a partir de ahí se empezó para atrás. Y empezamos a trabajar en lo que fue la zona con esto que les decía de ir preguntando los síntomas, si personas tuvieron síntomas compatibles, y hablando con la gente. Y esto es algo que nunca pasó. Un montón, recorriendo las manzanas, un montón de gente manifestaba haber tenido síntomas compatibles. A mí me tocó que fui a una casa, no había nada, la persona hablé, bien, no, todo bien, perfecto. La siguiente, veo que viene la señora arrastrando la gente. Nos miramos con mi compañera y digo, bueno, a ver, bueno, le comentamos la situación. Sí, yo hace una semana y pico tuve estosina, pero por los mosquitos sí. Jorge, y llaman al esposo, y el esposo también viene medio mal, y dicen que los dos habían tenido, estamos en esta manzana acá, los dos habían tenido sintomatología compatible. Y bueno, también la casa llena de mosquitos, de Aedes aegypti, y son estos dos que ven acá. Pero bueno, eso muestra un poco de lo que es la diferencia con dengue. Con dengue puedes analizar 400, 500 personas, mosquitos, lo que sea, y no encontrarte ninguna compatible. En un ratito que trabajamos en el primer foco de chikungunya, ya encontramos un montón. Y ahora les voy a mostrar un poco lo que fue el trabajo de la licenciada Natalia Rodríguez. Perdón, esto es un poco antes de... Estuvimos trabajando en los primeros días, y se convirtió rápidamente en algo casi imposible de manejar. Fíjense la cantidad de gente que se necesita para fumigar, recorrer puerta a puerta, explicar. Esto ya era algo inmanejable, ya nos enfrentamos a algo que realmente ya no... Se coordinó con el Centro de Emergencias Departamentales, que ellos tienen, digamos, gente, tienen por ejemplo el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, pero bueno, ya se había convertido rápidamente en algo muy difícil de manejar. Fueron 60 casos autóctonos,
Y esto es lo que les digo que es extremadamente difícil de encontrar en casi cualquier otra enfermedad, por lo menos que veamos nosotros con leishmaniasis, con dengue, con distintas enfermedades, y que casi un 40% se encuentran por búsqueda, o sea, no en prestador, digamos. La mayoría fueron en prestador igual, pero muchos fueron en esto es increíble, y es preguntarle y hablar tanto a gente que dice, sí, yo tuve estos síntomas, yo me pasó esto. Bueno, analizar lo que sea efectivamente es algo bastante raro y bastante distinto a lo que es dengue, por lo menos en la experiencia que hemos tenido breve, ¿no? Pero bueno, ya iríamos agarrando. Esto es un poco, de nuevo, esta es la licenciada Natalia Rodríguez que juntó estos datos y está todavía analizando y cerrando este brote, digamos, pero es medio preliminar, pero es un poco así la situación de la Dirección Departamental de Paisaje. Habría empezado el 27 de marzo y a partir del 5 de junio ya no se detectaron más casos. Tuvo una forma bastante, digamos, una campana, o sea, hubo varios casos en un momento y después ya se bajó lo que fue, pero al día de hoy fueron 60 casos autóctonos detectados. Cuando decís 36 enfrentadores por revisar historias. No, 36 enfrentadores que la gente consultó en emergencia o prestador. El área de casos es que golpeando la puerta dijeron tuve esto, y en búsqueda retrospectiva fue que Natalia empezó a revisar las historias clínicas de casos compatibles. Entonces, esto es un poco lo que es detectado en con su gente que va a consultar por síntomas, y esto fue un poco después, o en el terreno o mirando el teléfono. Ahí está. ¿Cómo se compara lo que es las densidades vectoriales con el caso? Esto fue en esta semana, y vemos que estamos en densidades medias. La línea negra es los valores, digamos, de este año, y las otras líneas es como pareció que es un correo endémico. Eso es la distribución, los cuartiles de distribución, y vemos que estaba más o menos en densidad media, no era ni baja ni alta, bastante adelantado en el año. Los picos en general suelen ser bastante antes, pero bueno, había una densidad media del vector. Y con respecto a lo que decíamos temporal y geográfico, fíjense, en rojo son los casos y en rojo son los puntos calientes de, digamos, mayor densidad vectorial. Lo que sacamos un poco en limpio es que realmente es una conjunción, como decía el doctor, de lo que es la densidad del vector y la densidad poblacional. Por lo menos también estamos manejando con esas hipótesis. El brote fue bastante de lugares céntricos. Con densidad media, los valores bajos son así como verdes medio transparentes. Un valor ya verdecito tirando amarillo es un valor medio en comparación con el resto de la Sovitrón para la ciudad. No es en los lugares bien cargados de Aedes, pero tal vez porque no hay mucha gente, son lugares más bien periféricos. Entonces, bueno, un poco va por ese lado la conjunción de lo que es epidemiología y entomología. Pero fíjense que, como decía, están bastante agrupados. Esto es un triángulo bien grande y después por otros lados. Bien, Rocha, dengue, y acá volvemos a tal vez un poquito más aburrido si se quiere. Fueron simplemente 2 casos confirmados en la misma zona, en una manzana y en otra. 2 casos confirmados, se agruparon espacial temporalmente, pero fueron solo 2. Y ahí quedó. Y bueno, en Montevideo, que fue lo último que tuvimos, de nuevo, esto cambió bastante, porque fue el chikungunya, pero aún así hubo un solo caso en Montevideo. Era un niño en edad escolar, entonces es lo que le decía del insecto diurno que nos complica. Tuvimos que chequear lo que es la casa y lo que es el lugar de estudio donde estudiaba. En la zona del colegio se encontró una altísima densidad de Aedes, se encontraron en la huerta del colegio un montón de larvas de una especie de sistema de hidroponía, que no llega a ser una hidroponía, una especie de hidroponía casera, y estaban llenas de larvas. Entonces, bueno, con esos manejos se hace la prevención. No se pudo obviamente asegurar que se infectara ahí, ni mucho menos, pero parecía más factible que donde vivía, que era un edificio, 6º piso, digamos, que no parecía que hubiera algún tipo de problema. Se infeccionaron 270 domicilios en este sentido. Y bueno, lo que no se detectaron los casos autóctonos, y lo que se hizo en el edificio fue una charla con los vecinos. Realmente íbamos con un poco de cuidado, porque también la gente, uno entra a un edificio, sobre todo un edificio como esto, que son muchísimos apartamentos, y es medio complicado. Esas ventanas son muy difíciles. Pero bueno, lo que se hizo fue una charla con los vecinos, que lo aceptaron muy bien, se aceptó muy bien, y aún así no se detectó ningún caso secundario. Entonces, bueno, sencillamente eso. Muchas gracias. Acá hay parte del equipo en la inauguración del laboratorio de vectores, así que un gusto estar acá y muchas gracias por su atención. Muy lindo. ¿Alguna preguntita para Lorenzo?
identificaron. Ah, sí. Las ventanas del edificio no las identificaron. Bueno. Ahí se me parecía. No. Graves no. Lo que hubo varios, por lo menos lo que manifestaban yo a nivel clínico, ya pasa de mí. O sea, yo no vi ningún caso a nivel clínico. Hablé con gente que llevaba 3-4 semanas de recuperar y decía que, por ejemplo, le costaba pelar una papa o una manzana, no podía por el dolor que tenía en las articulaciones. Esta mujer que yo te digo que vino a arrastrar las piernas es porque no se podía, la articulación en las rodillas no podía, digamos, moverlas naturalmente. Entonces, gravedad entiendo que no, sí, digamos, problemas articulares que se llevaron más de varias semanas. Que no haya quedado consecuencias. No, claro, creo que por lo menos lo que decía la gente es que se pasaban semanas así y ahí uno se daba cuenta de realmente, a veces hablamos de, bueno, unos días de fiebre, pero... ¿Y el niño con eso qué sintomatología tenía? Porque no me acuerdo. Sí, O sea, fue fiebre y dolor muscular, no tuvo mucho sí. más que eso. Sí. Y el rash, creo que rash, no estoy muy seguro, pero creo que rash. Y dolor abdominal. También. De la Montevideo. Sí. Cuando empezamos a trabajar ya estaba recuperado y estaba bien, así que no hubo gran problema más. ¿Alguna pregunta más que alguien quiera realizar? Bueno, entonces lo único que nos queda es agradecerles a todos ustedes por haber venido. Es nuestra primera actividad como laboratorio de vectores. Van a haber más este año que viene, porque la verdad que las enfermedades con las cuales trabajamos y los vectores con los cuales trabajamos o trabajaremos ameritan este tipo de actividades. Muchas gracias a todos.